Operación Fénix, los susurrantes de la ciudad olvidada. El mundo tal como lo conocíamos había sucumbido bajo el peso de sus propias ambiciones. La guerra, que una vez fue una chispa distante en el horizonte de nuestras vidas, se convirtió en una infernal realidad, devorando todo a su paso. Y en medio de este caos, una misión, Operación Fénix. No solo para contener un mal que nunca debimos haber desatado, sino para redescubrir lo que significaba ser humano. Mi nombre es Gabriel Soto, de 29 años, narrador de esta odisea. Crecí en las afueras de una ciudad que, como muchas otras, se convirtió en cenizas y recuerdos. Mi infancia fue tranquila, marcada por los libros de aventuras y ciencia ficción que devoraba noche tras noche, soñando con explorar mundos desconocidos. Nunca imaginé que esas fantasías me preparaban para mi realidad futura. Servir en el ejército fue una decisión impulsada más por la necesidad que por el deseo de heroísmo. Pero incluso en los entrenamientos más rigurosos y en las misiones más arriesgadas, encontré un propósito, un sentido de pertenencia. Fue en medio de la desolación de la guerra donde descubrí mi verdadera llamada: luchar no solo por sobrevivir, sino por preservar lo poco de humanidad que nos quedaba. Nuestra llegada a la ciudad fue como adentrarse en un lienzo en blanco, borrado por la mano implacable de la guerra. Las ruinas, bañadas por el crepúsculo, guardaban el secreto del laboratorio. Nuestro objetivo era una carrera contra el tiempo, contra los horrores no vistos que se escondían en las sombras y contra nosotros mismos, pues cada paso era una batalla interna entre la esperanza y el miedo. El laboratorio se ocultaba bajo la fachada de un hospital en ruinas, un monstruo dormido entre los escombros de lo que una vez fue un santuario de vida. Al entrar, cada sonido, cada eco de nuestros pasos parecía despertar los fantasmas de aquel lugar. No estábamos solos. Los habitantes de este nuevo mundo, aquellos transformados por el virus, acechaban en las sombras susurros de una vida pasada. Encontrar el antídoto era como buscar una aguja en un pajar que respiraba, que se movía a nuestro alrededor con hambre antigua. El laboratorio, un laberinto de corredores oscuros y salas selladas, se convirtió en el escenario de un juego macabro de escondite. Pero cada descubrimiento, cada documento secreto, cada muestra de virus contenida nos acercaba un paso más a nuestro objetivo, y a ellos, a nosotros. Con el antídoto en nuestras manos, el regreso a la superficie parecía una eternidad. Cada sombra podía ser el último enemigo, cada ruido, el preludio de una emboscada. Pero lo que no esperábamos era el verdadero enemigo: la desesperación. En los ojos de mis compañeros vi reflejado el peso de nuestra misión, la carga de elevar en nuestras manos la posible salvación o la extinción. La salida del laboratorio fue apenas el comienzo del fin. Atravesar la ciudad es ahora como un campo de batalla, tanto contra los infectados como contra aquellos que deseaban el virus para fines oscuros. Fue nuestra última misión. Cada paso era un recordatorio de lo que estábamos luchando por preservar: nuestra humanidad, nuestra esencia. Mirando atrás desde la seguridad de un mundo que lucha por sanar, comprendo que Operación Fénix fue más que una misión. Fue una prueba de nuestra voluntad, de nuestra capacidad para enfrentar las sombras de nuestra creación y emergir, no indemnes, pero sí más fuertes, más humanos. Y en el corazón de esa ciudad sin nombre, donde el terror y la esperanza se entrelazaron, encontramos no solo el antídoto para un virus, sino para el alma humana. El aire frío de la ciudad en ruinas se llenaba con el eco de nuestros pasos apresurados y los gruñidos distantes de aquellos que ya no eran humanos. El peso del antídoto en mi mochila era tanto una promesa de salvación como un faro para aquellos que deseaban arrebatárnoslo. No habíamos llegado tan lejos solo para fallar ahora.
Justo cuando pensábamos que habíamos evadido a la horda, una sombra se materializó frente a nosotros. No uno, sino varios infectados, sus cuerpos desgastados por la enfermedad, pero impulsados por una hambre insaciable. ¡Formación!, grité, y como uno, mi equipo y yo nos preparamos para el enfrentamiento. Los primeros momentos de la lucha fueron un caos de movimientos y sonidos. El filo de mi cuchillo encontró carne en descomposición más veces de las que podía contar, cada golpe guiado por la desesperada necesidad de sobrevivir, pero por cada infectado que caía, parecía que dos más tomaban su lugar. Fue entonces, en medio de aquel baile macabro con la muerte, que los vimos, un grupo de humanos, armados hasta los dientes, sus ojos fijos en nosotros con una mezcla de codicia y desesperación. El antídoto. Uno de ellos gritó, señalándome directamente. La lucha contra los infectados era una cosa, pero enfrentarse a otros humanos era un abismo completamente diferente. Sin embargo, la supervivencia no conoce de moralidades. Cambiamos rápidamente de enemigo, enfrentándonos a aquellos que en otro tiempo y lugar podríamos haber llamado compañeros. Uno de los atacantes, más audaz que el resto, logró acercarse demasiado, su arma apuntando directamente a mi corazón. En un instante que pareció durar una eternidad, nuestras miradas se encontraron y en sus ojos vi el reflejo de todo lo que habíamos perdido. Pero el momento de duda fue breve, interrumpido por el sonido de un disparo. Mi adversario cayó al suelo y detrás de él, uno de mis compañeros, con el arma aún humeante en su mano. «¡Tenemos que movernos!», exclamó, arrastrándome de vuelta a la realidad. No había tiempo para lamentaciones. Cada segundo de excitación era un lujo que no nos podíamos permitir. Con renovado fervor nos abrimos paso a través del caos, decididos a no dejar que ni los infectados ni los humanos desesperados nos detuvieran. El camino hacia la seguridad era una maraña de peligros, pero cada paso nos alejaba de la muerte y nos acercaba a una posible cura para la humanidad. Cuando finalmente dejamos atrás a nuestros perseguidores, el alivio fue palpable, pero breve. Sabíamos que la verdadera batalla apenas comenzaba. Preservar el antídoto, asegurar su entrega a quienes podrían replicarlo y distribuirlo, era ahora nuestra única misión. Miré hacia atrás una última vez a la ciudad que nos había probado de maneras que nunca imaginamos. Las sombras de aquellos que habíamos enfrentado se desvanecían con la distancia, pero sus ecos permanecerían con nosotros para siempre. «Sigamos adelante», dije, con la vista fija en el horizonte, «por aquellos que perdimos, por aquellos que aún podemos salvar». Y con el peso del mundo en nuestros hombros, pero la esperanza en nuestros corazones, continuamos nuestra marcha hacia el amanecer. Después de una odisea que puso a prueba cada fibra de nuestro ser, los primeros destellos del alba nos recibieron con la promesa de un nuevo comienzo. El lugar seguro, una instalación científica oculta en las montañas, emergía ante nosotros como un faro de esperanza en un mundo sumido en las sombras. Mis piernas, llevadas más allá del agotamiento, apenas sostenían el peso de mi cuerpo, pero la urgencia de nuestra misión me impulsaba hacia adelante. El antídoto, la carga que habíamos protegido con nuestras vidas, estaba a salvo en mi mochila. Cada paso que daba nos acercaba a la posibilidad de revertir la pesadilla en la que el mundo se había sumergido. Al llegar a la entrada de la instalación, fuimos recibidos por un equipo de científicos y médicos, sus rostros marcados por la tensión de quienes han esperado contra toda esperanza. «Lo hemos conseguido», logré decir, entregando el antídoto a sus manos temblorosas. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Mientras los científicos trabajaban sin descanso para replicar y validar el antídoto, mi equipo y yo nos sometíamos a exámenes exhaustivos y recibíamos el tratamiento para las heridas físicas y las cicatrices invisibles que la misión nos había dejado.
La espera por los resultados fue de alguna manera tan agotadora como la batalla que habíamos librado para llegar hasta aquí. Pero finalmente la noticia llegó. El antídoto funcionaba. La alegría y el alivio que inundaron la sala no se podían describir con palabras. Por primera vez en mucho tiempo me permití sentir esperanza, no solo por mi supervivencia, sino por la de la humanidad. Sin embargo, la guerra contra el virus estaba lejos de terminar. El antídoto era nuestro arma más poderosa, pero distribuirlo en un mundo caótico donde la infraestructura había colapsado y los peligros acechaban en cada esquina sería nuestra próxima gran batalla. Se formaron equipos de distribución compuestos por militares, científicos y voluntarios. Cada equipo tenía la tarea de llevar el antídoto a diferentes partes del mundo, enfrentándose no solo a los infectados, sino también a aquellos humanos que, movidos por el miedo, la desesperación o la simple maldad, intentarían impedir nuestra misión. Mi equipo fue asignado a una región particularmente afectada, donde el virus había diezmado casi por completo a la población. La jornada fue dura, cada día una repetición del anterior, lleno de peligros y desafíos, pero con cada persona que lográbamos salvar, con cada comunidad que empezaba a sanar, la carga que llevábamos se hacía un poco más ligera. La batalla contra el virus nos enseñó muchas cosas sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Nos enfrentamos a la peor faceta de la humanidad, pero también fuimos testigos de actos de valentía y bondad inimaginables. Aprendimos que, incluso en las circunstancias más oscuras, hay lugar para la esperanza. Y yo, Gabriel Soto, una vez un soldado en busca de propósito, encontré mi llamado en la lucha por la vida. La Operación Fénix, nuestra misión desesperada en una ciudad olvidada, se convirtió en el primer paso hacia la recuperación, no solo de un mundo devastado por el virus, sino de nuestra propia humanidad perdida. Aunque el camino hacia la reconstrucción sería largo y lleno de incertidumbres, estábamos listos para enfrentarlo juntos, porque en el corazón de la oscuridad habíamos encontrado luz, y con el antídoto la posibilidad de un nuevo amanecer para todos. Mi nombre es David Hernández, tengo 31 años y soy el capitán del Escuadrón Bravo del Ejército. Mi vida se ha definido por la disciplina y el deber, por proteger a los demás incluso en las circunstancias más extremas. Lo que voy a contarles ocurrió durante una misión que cambió nuestra percepción de la supervivencia y el valor. Era el corazón del invierno y nuestra misión parecía clara: evacuar a los últimos civiles de una pequeña ciudad en el norte, cercada por la nieve y por amenazas extrañas. Nos habían advertido sobre las condiciones extremas, pero nada podría haber preparado a mi escuadrón para lo que enfrentaríamos esa noche. Al llegar, la ciudad parecía desierta, con la nieve cubriendo las calles como un manto silencioso que ocultaba los peligros que acechaban en cada esquina. Nos movíamos rápidamente, revisando cada edificio en busca de supervivientes, pero cada minuto que pasaba sin encontrar a nadie aumentaba nuestra inquietud. La tormenta comenzó de repente, tan feroz que nos vimos obligados a buscar refugio en una escuela abandonada. El viento aullaba con una ferocidad que parecía querer derribar las paredes, y la visibilidad se redujo a casi nada en minutos. Estábamos atrapados, con la única opción de esperar a que la tormenta pasara. No fue hasta que oscureció completamente que empezamos a oírlos. Primero fue el sonido de pasos en la nieve, pesados y desordenados. Luego los vimos, figuras que se movían con torpeza a través de los vehículos, sus rostros pálidos e inexpresivos. No eran humanos, no como los recordábamos. Eran zombies y nos habían encontrado. La lucha fue caótica, con las luces apagadas y solo nuestras linternas cortando la oscuridad. Cada encuentro era una prueba de nuestros reflejos y nuestra resolución. Utilizábamos todo lo que teníamos a mano, desde armas de fuego hasta muebles, para mantener a las criaturas a distancia.
pero con cada hora que pasaba parecían volverse más numerosas. El frío era un enemigo constante, mordisqueando cada centímetro de piel expuesta, entumeciendo nuestros dedos mientras luchábamos por recargar nuestras armas o sostener nuestras armas improvisadas. Cada aliento se convertía en una nube de vapor que se disipaba rápidamente en el aire helado. A medida que avanzaba la noche, nos dimos cuenta de que nuestro único objetivo era sobrevivir hasta el amanecer. No podíamos llamar a refuerzos debido a la tormenta, y cada intento de comunicación externa era frustrado por la furia del viento y la nieve. Nuestra fortaleza se convirtió en nuestra cárcel. Cada rincón de la escuela era un potencial escondite para las criaturas y cada sonido era una posible señal de su acercamiento. Las horas se extendían infinitamente, con cada tic-tac del reloj amplificado en el silencio opresivo. Fue en estos momentos de espera que realmente llegamos a conocer el miedo. No solo el miedo a morir, sino el miedo a perder nuestra humanidad en el proceso, a convertirnos en las criaturas sin mente que nos acechaban. Y en esa oscuridad encontramos también una determinación inquebrantable, un lazo inesperado que nos unía no solo como compañeros de armas, sino como hermanos. Cuando finalmente llegó el amanecer, la luz del sol se filtró a través de las ventanas rotas como un bálsamo para nuestras almas agotadas. La tormenta había pasado, dejando un paisaje de devastación y calma. Mirando a través de la ventana, vimos los cuerpos de las criaturas, inmóviles en la nieve que comenzaba a teñirse con los primeros rayos del sol. Poco a poco fuimos saliendo del refugio, cautelosos pero decididos a recuperar lo que quedaba de la ciudad y de nosotros mismos. La evacuación de los pocos supervivientes que encontramos más tarde ese día fue silenciosa, marcada no por celebraciones, sino por un sombrío reconocimiento de lo que habíamos perdido y ganado. Después del amanecer y con la escasa luz revelando el vasto silencio de la ciudad, nuestro pequeño grupo de supervivientes, aquellos que habían resistido la noche más desafiante de nuestras vidas, nos reunimos en el centro de lo que una vez fue la plaza del pueblo. Las casas alrededor portaban las cicatrices de la batalla nocturna y la nieve estaba salpicada de oscuro recuerdo. Pero había una chispa de esperanza que comenzó a arder en cada uno de nosotros. Con la radiocomunicación finalmente restablecida, logramos contactar a la base central. Las instrucciones fueron claras y concisas. Debíamos asegurar la zona, reunir a cualquier sobreviviente restante y preparar el terreno para lo que vendría después. La misión había cambiado, ya no éramos solo un escuadrón de rescate, sino los arquitectos de una nueva fundación. Lo que siguió fueron semanas de intensa coordinación y cooperación. Escuadrones de diferentes partes del país comenzaron a converger en nuestra ubicación. Científicos, médicos, ingenieros y militares, todos unidos por un objetivo común: restablecer un bastión de humanidad en medio del caos. Nos enfrentábamos a un enemigo que, aunque temporalmente silenciado, sabíamos que aún acechaba en las sombras, esperando su momento. La amenaza de los zombies requería un enfoque nuevo y radical. Junto con los científicos empezamos a trabajar en métodos para prevenir más brotes, lo que incluía el desarrollo de una vacuna y sistemas de detección temprana. Bajo mi liderazgo, el equipo militar comenzó la construcción de defensas robustas alrededor de nuestra nueva base de operaciones. Torres de vigilancia, barricadas y sistemas de alarma avanzados se convirtieron en parte del paisaje. Cada estructura estaba diseñada no solo para mantener a los zombies fuera, sino para dar a los civiles dentro un sentido de seguridad y normalidad. Pero lo más notable de todo fue el renacer del espíritu humano. A pesar del frío implacable y la amenaza constante, la comunidad comenzó a florecer. Se establecieron talleres para enseñar a los civiles habilidades de supervivencia y autodefensa. Los niños,
cuyas risas habían sido silenciadas por el terror, comenzaron a yugar en las calles nuevamente, esta vez bajo la vigilancia atenta de guardias armados, pero con una renovada sensación de libertad. Meses después de esa fatídica noche, nos encontrábamos en la cúspide de un nuevo amanecer. La ciudad, una vez un símbolo de desolación, ahora era un testimonio del poder de la resiliencia humana. Habíamos creado algo más que un refugio seguro. Estábamos sentando las bases para una nueva civilización. Durante la ceremonia de inauguración de la nueva ciudadela, me tocó dar un discurso frente a la multitud reunida. Mirando a las caras llenas de esperanza y determinación, las palabras salieron de mí con una claridad que nunca había sentido antes. Esta lucha que hemos enfrentado no es solo contra los horrores que caminan por nuestra tierra, comencé, sino contra el olvido de lo que nos hace humanos. Hoy no solo celebramos nuestra supervivencia, sino nuestra inquebrantable voluntad de vivir, de amar y de reconstruir. El camino será largo y sin duda difícil, pero juntos, como una sola fuerza unida, vamos a reconstruir este mundo y lo haremos mejor que antes. Los aplausos retumbaron en las calles y se elevaron hasta el cielo claro, un sonido poderoso y lleno de vida. Mientras la multitud se dispersaba, quedé mirando el horizonte. Sabía que habría más desafíos, más noches oscuras que enfrentar, pero también sabía que no estaríamos solos en la lucha. Esa noche, la más larga y oscura, había terminado, pero nuestra historia, nuestra verdadera historia, apenas comenzaba. Y en ese nuevo amanecer encontramos no solo la luz del sol, sino la promesa de un futuro forjado por nuestra propia convicción y coraje. Los gemelos del Kilimanjaro. Mi nombre es Daniel Castro, y a mis 34 años nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan inesperado y aterrador. Siempre fui el gemelo más tranquilo, dedicado a mi trabajo como trailero, mientras que mi hermano David eligió la vida del ejército, siempre en busca de aventura y adrenalina. Nuestra conexión siempre fue profunda, pero nada me preparó para la llamada que recibí una noche de otoño, que me arrastraría a una situación que pondría a prueba no solo nuestro lazo fraternal, sino también mi cordura y mi voluntad de sobrevivir. Era una noche fría de octubre cuando mi teléfono sonó, rompiendo el silencio de mi pequeña casa en las afueras de la ciudad. Al ver el nombre de David en la pantalla, una mezcla de alegría y ansiedad me invadió. David rara vez llamaba a menos que fuera algo importante. «Dani, necesito un favor enorme», comenzó sin preámbulos, su voz tensa y seria, diferente a su tono usual jovial y desenfadado. «Tengo una misión algo inusual y eres el único en quien puedo confiar para que me ayudes con esto». Intrigado, acepté casi sin pensar. ¿De qué se trata? Hay un cargamento muy especial que necesitamos transportar al Kilimanjaro. No puedo decirte mucho por teléfono, pero es de vital importancia para la seguridad nacional. Y antes de que preguntes, sí, es confidencial y sí, es peligroso. El Kilimanjaro, la mítica montaña en África, siempre había sido un lugar que quería visitar, pero nunca bajo circunstancias tan misteriosas y sombrías. A pesar de las alarmas que sonaban en mi cabeza, algo en la voz de David me decía que no podía rechazar esta petición. Los siguientes días pasaron en un torbellino de preparativos. David llegó con documentos que firmé sin apenas leer, confiando ciegamente en él. El cargamento consistía en cajas selladas, pesadas y con marcas de advertencia que no hacían más que aumentar mi inquietud. «Es esencial que sigas la ruta que hemos planeado sin desviaciones», instruyó David con severidad. «Y bajo ninguna circunstancia debes abrir las cajas». Asentí, aunque la curiosidad y el temor ya empezaban a morder mis nervios. La noche antes de partir, la ansiedad me mantuvo despierto, escuchando los sonidos de la casa que parecían más siniestros de lo habitual. El viaje comenzó al alba. David y yo, en la cabina de mi camión,
vigilados constantemente por la presencia silenciosa de las cajas en el remolque. Cada kilómetro que nos alejaba de casa añadía peso a la atmósfera entre nosotros. Al cruzar fronteras y cambiar de continente, las tensiones aumentaron. En cada parada, David inspeccionaba el cargamento con una linterna, asegurándose de que todo estuviera en orden, mientras yo trataba de ignorar el creciente sentimiento de que algo no estaba bien. Una noche, en un tramo solitario de la ruta hacia el Kilimanjaro, la verdadera naturaleza de nuestro viaje comenzó a desvelarse. Un estruendo repentino nos hizo detener. David palideció al ver las huellas alrededor del camión, señales de que no estábamos solos. Lo que siguió fue un torbellino de eventos. Ataques nocturnos por figuras apenas visibles en la oscuridad, susurros que cortaban el aire frío de la noche, y una creciente paranoia que me hacía cuestionar mi realidad. David, siempre el más fuerte, comenzó a desmoronarse bajo el peso del secreto que habíamos transportado. Finalmente, al llegar a las faldas del Kilimanjaro, la verdad nos golpeó con la fuerza de un huracán. El cargamento, al ser expuesto bajo la luz peculiar de la luna llena, reveló su verdadera naturaleza. Al pie del Kilimanjaro, el cielo nocturno se extendía como un vasto manto estrellado, interrumpido solo por la luna creciente que derramaba su luz plateada sobre la silueta imponente de la montaña. El viento llevaba consigo un frío cortante que se colaba hasta los huesos, y el silencio era tan profundo que cada sonido parecía amplificado, lleno de eco y significado. David y yo nos preparábamos para la última etapa de nuestro viaje. Las cajas, ahora bajo la luz de la luna, parecían vibrar con una energía palpable, casi como si algo dentro de ellas estuviera despertando. Las inspeccionamos una vez más, asegurándonos de que los sellos permanecieran intactos, a pesar del miedo creciente que algo o alguien pudiera intentar abrirlas antes de tiempo. Comenzamos nuestro ascenso al amanecer, guiados por un grupo de porteadores locales que conocían bien los caminos serpenteantes y peligrosos de la montaña. El terreno se volvía cada vez más arduo. Las rocas y la tierra bajo nuestros pies parecían desplazarse con cada paso, como si la montaña misma se resistiera a nuestra presencia. Mientras ascendíamos, los fenómenos extraños continuaban. Sombras se movían en el rabillo del ojo, y los sonidos inexplicables de piedras deslizándose solas nos mantenían en constante alerta. David, cada vez más silencioso, miraba hacia el horizonte con una expresión de determinación y temor. Al llegar a la cumbre, el sol comenzaba a ponerse, bañando todo en un resplandor rojizo. Fue entonces cuando abrimos las cajas, bajo la estricta supervisión de un equipo especializado que había llegado antes que nosotros. Lo que encontramos dentro eran artefactos antiguos, indudablemente poderosos y misteriosos, con inscripciones que hablaban de antiguas civilizaciones y poderes olvidados. David y yo observamos, asombrados y aterrados, mientras los expertos manejaban los objetos con extremo cuidado. Habían sido enviados para asegurar que estos artefactos fueran llevados a un lugar seguro donde pudieran ser estudiados, lejos de aquellos que desearían usar su poder para el mal. El descenso fue aún más peligroso que la subida. Sabíamos que aquellos que habían intentado detenernos seguirían nuestros pasos, atraídos por el poder que las cajas habían contenido. Pero ahora, con los artefactos a salvo, nuestra carga era diferente: llevar la historia de nuestro descubrimiento de vuelta al mundo, asegurándonos de que las verdades reveladas en la cumbre no se perdieran en el olvido. David y yo hablamos poco durante el viaje de regreso, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos, procesando las pruebas y tribulaciones que habíamos enfrentado. Al llegar a casa, nos prometimos mantenernos en contacto más a menudo, sabiendo que la experiencia compartida nos había cambiado de maneras que aún no comprendíamos completamente.
Mirando hacia atrás, a veces me pregunto si todo fue un sueño, una ilusión creada por el agotamiento y el estrés. Pero cada vez que dudo, miro el pequeño objeto que David y yo decidimos conservar. Una pequeña piedra de la cumbre del Kilimanjaro, grabada con símbolos que ningún experto ha podido aún descifrar. Es un recordatorio constante de que algunas verdades son demasiado profundas, demasiado antiguas y demasiado poderosas para ser comprendidas completamente, y que a veces el mayor terror proviene no de lo que se encuentra en la oscuridad, sino de lo que se revela a la luz.